Esto es Cineclubes, un podcast de Radio Bicicleta. Una ventana al mundo. Una pizarra abierta a nuevas miradas. Un espacio para pensar el cine y el devenir de las imágenes. Esto es Cineclubes, una experiencia sonora que nos conecta con la cinefilia. En el primer episodio de la cuarta temporada hablamos sobre las ausencias de Juan José Gorazurreta a propósito de su estreno en salas. También conversamos sobre Perfect Days, la nueva película de Wim Wenders recientemente estrenada. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva temporada de Cineclubes aquí en Radio Bicicleta. Un gusto recibirles, estar nuevamente con todos ustedes. Estábamos ansiosos por volver a este espacio que con tanta generosidad se nos brinda para poder hablar de cine y poder reflexionar en torno al mismo. La verdad que es un momento muy grato para nosotros y bueno, en esta nueva temporada los seguiremos acompañando con muchas más recomendaciones, columnas, entrevistas, coberturas. Así que bueno, sean una vez más muy bienvenidos. Por supuesto no estoy solo, el equipo lo completa mi compañera ya de varios años, a quien le doy la bienvenida. Un gusto saludarte, Jime. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, acá volviendo en esta cuarta temporada que nos trae en este 2024, con ganas de compartir del buen cine y por supuesto de recibir ese feedback que siempre queremos mantener con el público, con el oyente. Así que muy contento estar, repito las palabras tuyas, no las repito, o sea, es decir más de lo mismo. Entonces vamos a arrancar con este primer podcast de Cineclubes en el día de hoy. Y queríamos hablar de una película en particular que tuvo un reciente estreno. Nosotros el año pasado tuvimos la oportunidad de dialogar con su realizador, el gran Juan José Gorazurreta, que nos visitó incluso aquí en el estudio. Una película que tuvo estreno mundial en el Festival de Mar del Plata y en ese contexto conversamos con él. Pero recientemente en la ciudad de Córdoba se estrenó esta película, estamos hablando de Las ausencias, su primer largometraje, ya a los 75 años, él mismo lo cuenta. Y la verdad que estuvimos presentes en una de sus funciones, así que un poco dijimos, bueno, es la ocasión para hablar un poco más en profundidad de esta película que nos genera un montón de reflexiones en torno al cine, a la vida, y que, bueno, esperemos siga su recorrido por distintos espacios y salas, ¿no? Así es, estuvimos presentes puntualmente en la sala Cineclub Municipal, Hugo del Carril, ese jueves donde estuvo convocada también toda la banda que fue parte de este proyecto de ausencias. Es un proyecto que comenzó hace tiempo con un recorrido por su vida, con material de archivo y también con material filmado por sus compañeros de trabajo, muchos quimeros en ese equipo. Digo quimeros por el Cineclub La Quimera, del cual hemos solido hablar en este programa y que Juanjo siempre llevó su bandera porque fundó dicho cineclub, itinerante en su momento, después funcionó mucho tiempo en Teatro La Luna, donde ahí en pleno corazón de Barrio Güemes de Córdoba, de la capital de Córdoba. Y por supuesto sigue funcionando, aclaró La Quimera, y de hecho que fue un estreno de Las ausencias, que es todo un símbolo, que justamente se proyecte la película allí, compartida con las personas que siempre lo escucharon tanto a Juanjo Gorazurreta, que siempre se vistieron de las películas que él brindaba en sus ciclos de cine, en sus talleres también de cine, y que en esta oportunidad va a ser la propia, su primer largometraje, como bien decías, Andrés, a sus 75 años, y él decía en la sala a la que asistimos que se sintió Gardel. Y sí,
a sus 75 años estrenando la película en un contexto también complicado para distintos rubros, inclusive no queda fuera el cine nacional, por supuesto, estrenar una película y va a marcar su recorrido. Estoy segura que es una película que tiene mucho camino por recorrer y a mí me impactó la selección de películas que él hizo para introducirnos un poco en su bagaje cultural, ¿no?, que tiene. Hay una escena en blanco y negro de una película de la URSS que se llama En una noche de agosto. Es de la directora de Kirguistán, Irina Poplavskaya, que justamente retrata a una mujer que está sufriendo y expresando sus mejores deseos, ¿no?, para el hijo, que le está planteando volar simplemente y tomar decisiones en cuanto a su vocación. Y es lo que Juanjo cuenta de una manera muy poética en su película, haciendo cita a esta película, En una noche de agosto. Y me pareció muy emotivo el momento, la transición, por cómo venía relatando, incluso con animaciones hechas por Ana Gómez, una quimera, justamente, alguien que fue espectadora de muchos cineclubes y que después formó parte del Cineclub La Quimera. Y bueno, y es interesante ver esa transformación, ¿no? Esa metáfora, esa cita, contando un poco qué le pasó en su vida cuando él toma la decisión de dejar su carrera, porque él empezó una carrera tradicional como un mandato familiar, lo cumplió, bueno, se recibió y el título quedó colgado por ahí y él tomó otro camino que fue el que justamente le avisa a su familia, ¿no? Y es interesante cómo recurre en su película a un montón de elementos narrativos y no tan narrativos, no tan de la prosa, sino más de la poesía, como es esto de citar a una película. La verdad que me emocionó mucho pensar en qué pudo haber sentido esa mamá y en qué pudo haber sentido él con ese deseo, con esas ganas de libertad, de elegir lo que quería hacer para a lo mejor el resto de su vida, uno nunca sabe, ¿no? Pero en definitiva, a él creo que sí se le cumplió, porque 75 años y está estrenando una película. Una de sus primeras escenas es una entrevista que, dentro de las muchas entrevistas que hizo Juan José, como parte también de su labor como programador, crítico, ¿no?, docente, bueno, entrevista y charla con Daniel Smith, a quien le pregunta ¿para qué sirve el cine?, ¿no? Y le pregunta en un momento a esta persona, ¿te es útil el cine? A lo cual Daniel Smith dice, sí, porque el cine me permite conocerme a través de los ojos de otros. Y a mí particularmente esa declaración me resultó llamativa, me parece que puede dar también pie a distintas reflexiones. Era lo que planteábamos también para este primer episodio de esta nueva temporada, es decir, plantearnos y charlar sobre eso también, ¿no? ¿Para qué nos sirve el cine hoy? Como tantas veces se pregunta ¿para qué sirve el arte?, ¿no? Pero en particular el cine. Y creo que toda la película de Juanjo de alguna manera esboza posibles respuestas, porque en todo el recorrido que él hace, o sea, su autorretrato, que esto también me parece muy, muy valioso destacarlo, es no caer en el lugar de decir, bueno, yo soy mi historia de vida es esta y debe ser contada como un ejercicio puramente personal, terapéutico inclusive, sino que entender que toda vida está atravesada fuertemente por una historia. En este caso la historia de un país, ni más ni menos. O sea, no estamos diciendo nada que sea una novedad, pero en la película la forma en que él, creo yo al menos, en que él transita ese camino de ver cómo la historia va moldeando una vida y que esa vida está atravesada por imágenes, por esto que vos decías. La película va tejiendo su narrativa a través de insertar escenas concretas de películas que lo marcaron, ¿no?, en distintos momentos de su vida. Entonces, más que una acumulación de citas cinéfilas, me parece que hay una idea de narrar a través de imágenes de otros, planos de otros, pero que forman parte de una vida. Entonces, el arte, y en especial el cine en este sentido, se constituye como un suplemento de la memoria personal, colectiva y también
¿por qué no?, hasta parte de lo identitario, ¿no? Tal cual. Bueno, Juanjo tiene un libro que editó hace un tiempo y hay una frase que me gustaría citar que tiene que ver con esto del cine del que estamos hablando, porque hay una pregunta: ¿qué encanto especial tiene la pantalla iluminada para que nos atraiga tanto? ¿No? La pantalla de cine. Y dice, veamos, el cine es el ojo de la cerradura por el cual podemos asomarnos para llegar a conocer el mundo entero. Nos trae historias maravillosas de lugares remotos, vidas de gentes de otros países, con sus penas, sus costumbres, sus alegrías. También nos muestra el paso del hombre, sus hazañas, sus victorias, sus descubrimientos, sus fracasos, sus miserias. Juanjo, autorreferencialmente, habla también en esta película de sus fracasos, de sus maravillosas vivencias, de su pueblo. Incluso van con el equipo técnico a San Gregorio, justamente, que es donde él es, en Santa Fe. Y es muy fuerte, después de tantos años, volver a esos lugares, resignificarlos, mirarlos con nuevos ojos. Sus acompañantes son los que están filmando, por cierto, no en digital, y van construyendo así todo el relato, ¿no? Van mechando las películas, los textos, las placas con textos que él decide poner de manifiesto, donde se expone muchísimo, y agradecemos eso porque habla de una autenticidad en la película y de una sensibilidad y de un animarse muy importante. Y bueno, y ese recorrido que hace con sus compañeros, con el equipo técnico, es muy interesante porque van mostrando los lugares que hoy son otros, porque tienen otra fachada, se le ven las arrugas a esos lugares, ¿no? Ha pasado tiempo. Y es un recorrido que vale la pena hacer junto con él, porque no es una tarea, no es una empresa nada fácil hacer una película. Él contaba que, bueno, le llevó muchos años de registro, los materiales son muy diversos, esto también hay que decirlo. Cuando uno ve la película se enfrenta con fotografías, con material en fílmico, como bien decías, esto hay que destacarlo. Jime, se utilizaron distintos formatos, ¿no? Super 8, digital. Hay un diálogo que excede lo fetichista, que a veces se le suele adjudicar la cuestión de seguir usando el fílmico, que tiene que ver, y él también lo comentaba en la presentación de la película, ¿no? Tiene que ver con ese tiempo vivido. Y la verdad que entender que el fílmico conlleva una experiencia estética en sí misma, como lo es el digital, ¿no? Pero él, lejos de ponerse dogmático, entiende ese diálogo, entiende la mutación del cine. Totalmente, él como siempre la mutación habla, de una vida. Claro, él habla siempre de desformar inclusive a sus espectadores que concurren a las distintas funciones del cineclub en el cual él estuvo siempre presente muchos años, que le dedicó los últimos años a La Quimera puntualmente, y bueno, y después se dedicó a hacer su película, ¿no? Y justamente es muy loable eso, y nos deja un legado porque nos deja documento histórico también, ¿no? Con esta película, por todo lo que él va relatando, que tiene que ver con las facetas de su vida y también con las facetas que fue viviendo el país, como desde donde él estuvo parado siempre, y cómo también eso fue cambiando según la ubicación a donde él estaba, ¿no? Porque estuvo en otros países también, y cuenta todo ese traslado, ¿no? Y todas las ideas, cómo iban cambiando en él y cómo iba enfrentando situaciones importantes de su vida. Las placas con los textos son muy, muy fuertes, porque hay que decir que no hay voz en off en esas placas, y eso me parece importante porque tiene un impacto en el espectador muy puntual, que es cada espectador puede ponerle imaginariamente la voz que quiera, ¿no? Lo conozca él o no, digamos, pero la recepción es muy diferente al haber silencio de voz, porque por supuesto hay una banda de sonido creada importante para llevar adelante este relato audiovisual, pero el tema de que haya textos y que las palabras sean así, escritas, me parece algo muy importante como búsqueda expresiva, ¿no? Y este diálogo intergeneracional, pensar que quienes estuvieron conformando el equipo creativo en las distintas áreas fueron sus alumnos, ¿no? Fueron aquellos a quienes él guió en un proceso de aprendizaje, le otorga a la película en sí
un carácter especial. Claro, nombramos a Ana Gómez en animación, pero también podemos nombrar a Lucía Torres en el montaje de la película, que obviamente lo hicieron juntos el montaje, pero ella le puso toda su impronta después de muchas charlas. Ella contó también en esa función cómo había sido el feedback con Juanjo, tan interesante al momento de trabajar tanto material, porque es muy difícil trabajar con un abanico importante de material. Y además, bueno, Ezequiel Salinas en la dirección de fotografía, Juan Bianchini también en asistencia, en cámara, fue uno de los que también estuvo viajando a los lugares, a la propia casa actual de Juanjo, ¿no? Que también se retrató en la película. Bueno, hay muchos nombres. Atilio Sánchez fue el encargado de trabajar con el sonido de la película, que como vos bien decías, la banda de sonido es para destacar, y rescato lo que también mencionaste recién, Jimé, la ausencia total de voz en off, que hubiese sido una decisión muy fácil porque para este tipo de autorretratos. Es un recurso bastante usado en documentales subjetivos o en este tipo de proyectos, ¿no? En donde, el uso de la voz. Claro. En donde la voz y el tono de esa voz va guiando. Es como si te tomara de la mano y te lleva. Acá no. Acá no está esa mediación de por medio. Entonces creo que eso ayuda en cierto modo, puede poner un poco de distancia, pero al mismo tiempo permite que el propio espectador haga su experiencia con esa narrativa, ¿no? Con esta lectura que bien vos decías, ¿no? Las placas nos van dando cierta información, tiempo, lugar, cronológicamente va construyendo toda la estructura narrativa. Pero es una película para ver en sala, ojalá que de verdad tenga muchas más salas disponibles, más pantallas, porque esos planos, sobre todo planos generales y la textura del Super 8, aunque después se digitaliza, pero hay una decisión estética allí que guarda relación con todo también lo que se está narrando, ¿no? Entonces, parece que es una experiencia que uno se tiene que permitir. Sí, en nuestras redes vamos a publicar más información para que puedan disfrutar de las ausencias. Bien, hablábamos de Juan José Guarazurreta recientemente, que a sus 75 años estrenó la película. A los 77 años, Wim Wenders, el cineasta y guionista alemán, estrena una nueva película que arrancó su recorrido en realidad el año pasado en el Festival de Cannes, donde cosechó un premio por la labor de su actor protagónico. Pero en estas últimas semanas se pudo ver esta película también en las salas locales y en otras salas del país. Hay que decir que la recepción fue muy buena por parte del público, eso se podía ver también en la sala, festejada inclusive por momentos. Y la crítica también tuvo bastante consenso a la hora de hablar de esta película, elogiándola como una de las películas más destacables, más importantes de la última etapa de Wim Wenders, que es un director muy ecléctico, ¿no? Ya marcó toda una época, ya por los 70s y 80s. Bueno, creo que títulos como Las alas del deseo o París, Texas, marcaron todo un momento en la historia del cine justamente de las últimas décadas, pero en particular dentro de la filmografía de Wenders, ¿no? Sí, hay que destacar que el actor ganó premio a Mejor Actor Koji Yakuyo en esta película Perfect Days en el Festival de Cannes del año pasado. Y que también estaba en la categoría como nominada a la película como Mejor Película Internacional. Para los Oscars. Para los Oscars, exactamente. Finalmente no la ganó, pero estuvo ahí la nominación y por supuesto estamos hablando de un director que, como bien decías, deja su legado y realmente tiene películas que han sido analizadas. ¿Qué estudiante de cine no vio alguna película de Wim Wenders? A ver, en la introducción al cine lo analizás, lo ves. Es un director que sí, que tiene mucho material. Nombraste dos de las más conocidas, por supuesto, pero son películas instaladas en lo que es el cine culto, ¿no? También. Nombraste recién al actor protagónico y hay que decir que, bueno, vamos a
también de introducirnos ya en la película propiamente. ¿Cómo hablar de perfect days, de días perfectos? Bueno, tiene una relación directa con un tema musical que suena en la película, ya vamos a hacer mención del mismo. Pero el relato podríamos decir que es muy austero, ¿no? Se centra en Hirayama, un hombre que tiene un trabajo muy particular que es el de la limpieza de baños públicos en Tokio, Japón. Uno, la verdad que si se pone a pensar en este tipo de trabajos, uno, bueno, no lo relaciona con necesariamente una experiencia muy, muy grata, digamos. Sin embargo, en la película, y creo que ahí es donde está la fuerza, la potencia poética inclusive de la película, es que la forma en que filma al trabajador y al trabajo, aunque no es una película que se detenga en hablar sobre los trabajadores, en este caso en Tokio, que tienen este tipo de tareas, lo hace con una meticulosidad, en este caso Wim Wenders, porque le interesa ver y registrar la rutina de Hirayama desde que se levanta muy temprano en la mañana hasta que va a trabajar, todo lo que hace en el medio, los ritos diarios que constituyen su experiencia cotidiana y cómo limpia un inodoro, por ejemplo, ¿no? Entonces, aparte hay que decir que los baños en Tokio, distan mucho de lo que nos podemos imaginar como un baño público, ¿no? La verdad que son, y esto la película lo deja bien expuesto, son obras de una belleza y de una modernidad de la arquitectura realmente sorprendentes. Hay algo que dice Wenders en una entrevista que le hacen, es que limpiar inodoros o retretes no lo asociamos con la cultura, al menos desde un lugar, digamos, occidental. Sin embargo, en Japón sí. Es decir, el cuidado de un otro se ve en la limpieza de un baño, por ejemplo. Es decir, la forma en que se vinculan las personas se da en esos ámbitos también. Entonces, culturalmente no es menor que Wenders elija mostrar a alguien limpiando baños, ¿no? Porque, de nuevo, uno puede decir es un trabajo súper precario, inferior a un montón de otro tipo de trabajos o tareas, y sin embargo hay algo que realza la dignidad propia de ese trabajo, sin caer en subrayados ni nada por el estilo. La fuerza interpretativa es de este actor que interpreta a Hirayama. Estamos hablando de Koji Yakuyo. La verdad que sostiene la película de principio a fin. El relato no va a tener muchos puntos dramáticos, simplemente se va a circunscribir a la vida diaria, salvo la aparición de una sobrina, ¿sí?, con la cual va a empezar a conversar, porque prácticamente no les conocemos la voz hasta después de la primera mitad de la película. Lo vamos a ver en bares, a lo sumo interactúa con un empleado bastante irresponsable, por cierto. Y sí hay que destacar que a Wenders le interesa especialmente no solamente mostrar estos hábitos diarios, sino transmitir un tipo de experiencia que no es propio de estos tiempos. O sea, ¿cómo sería hoy un ser analógico? ¿No? Este personaje, Hirayama, escucha en cassettes, saca fotografías. Ay, me encantó lo de ser analógico. Claro. Un ser analógico, claro. ¿Cómo es hoy? Tal cual. Un bicho raro. ¿Cómo es hoy claro. ser alguien analógico? Si es que eso es posible, digamos. Hay una escena también muy graciosa porque a él le hablan de Spotify. ¿Y a dónde queda eso? Dice él, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tienda es esa? ¿Dónde está esa tienda? Hay algo que la película muestra, esto de no saberse parte de un mundo digital contemporáneo, conservar otro tipo de hábitos, vincularse de otra manera con el trabajo, con la fotografía, con la lectura, y quizás en esos hábitos encontrar un reparo posible dentro de la vida y del mundo contemporáneo. Tokio es filmado de una manera bastante, también muy, muy, muy puntillosa, hay grandes planos generales, sostenidos, sobre todo cuando él viaja desde su pequeño departamento hacia los trabajos que le toca hacer, sin grandes conflictos sociales ni políticos. En ese sentido, queda por fuera de campo, no aparece nada de eso en la película.
Pero sí esto, ¿no? Del buscar tener un tipo de experiencia en estos tiempos que esté ligado sobre todo a la propia intimidad y a entender que, bueno, el arte en general, como hablamos al principio, puede también ser un lugar o una práctica de reparo, si se quiere. Sí, una ventana al mundo, justamente al retratar con esos silencios que vos decías, no se le conoce la voz. El japonés es silencioso. Mostrar de esa manera la idiosincrasia de Japón es interesante porque es marcar de cerca la rutina de alguien japonés. Y el silencio es primordial en todos los órdenes en Japón. Entonces, no solamente el orden, la pulcritud, el servicio al otro, sino el silencio. Por eso me parece importante que desde el sonido, de la construcción de la banda sonora, Wenders lo haya pensado así. Que no se le conozca la voz hasta determinado momento, hasta un primer atisbo de conflicto dramático con su sobrina. Bueno, me parece muy bien porque es una forma de hacer un retrato fiel de un Japón. Y hay una escena en particular que sí es una línea de diálogo con la sobrina en un paseo en bici que hacen, donde él le dice a ella: el mundo se compone de muchos mundos y esos mundos están interconectados. Creo que también a Wenders le interesa explorar eso, me permito pensar, ¿no? Esto de distintas formas de estar hoy en este mundo contemporáneo, que es caótico, que es violento, pero que todavía quizás se encuentren ciertos resquicios como para poder también vivir de otras maneras, ¿no? Más allá de las circunstancias que le pueden tocar a un sujeto, en este caso, ¿no? Y no mucho más que eso, pero es una película para ver y repensar, y sobre todo en lo que hace a la filmografía de Wim Wenders, que vuelve en buena forma al mundo de la ficción, ¿no? Porque también trabaja con muchos documentales, es lo que había venido haciendo en los últimos años, sobre todo. Vuelve a la ficción y creo que, bueno, es una película también para dedicarle un tiempo y poder mirarla y repensarla. Y esto fue Cineclubes. Nos despedimos hasta nuestro próximo podcast. Gracias por estar ahí. Así es, Jime. Vamos a seguir compartiendo con todos nuestros oyentes más novedades. Así que les recomendamos que nos sigan en redes y en todos los espacios que vamos difundiendo lo que hacemos. Esto fue Cineclubes, un podcast de Radio Bicicleta. Producción general, Evelyn Melano. Operación técnica y edición, Santiago Izquierdo. Conducción y producción de contenidos, Jimena Bustos y Andrés Linares. Seguinos en Instagram como @cineclubespodcast y en Twitter @cineclubes. Seguí la programación de la radio en radiobicicleta.com.ar. Este podcast que acabas de escuchar es un contenido original y exclusivo de Radio Bicicleta.